La siguiente conferencia es los hongos alucinógenos del género Psilocibe, avances en su estudio, por la doctora Virginia Ramírez Cruz. Nuestra ponente tiene ascendencia zapoteca y mixteca. Estudió la licenciatura en biología en el Instituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca y el doctorado en la Universidad de Guadalajara en el estado de Jalisco. Actualmente se desempeña como investigadora por México en la Universidad de Guadalajara. Adelante. Buenos días, gracias por estar esta mañana aquí conmigo. Vamos a platicar, voy a platicar brevemente de los hongos de este grupo. Y se me olvidó cómo era cambiar. Bueno, brevemente hablaremos aspectos generales de estos hongos, avances en la taxonomía, avances en la filogenia, un poco del asunto de la legalidad, y bueno, lo iremos viendo más adelante. Me alegra, pueden tratar de hablar más fuerte porque si de repente bajo el tono de la voz. Muy bien, estos hongos han sido conocidos como hongos sagrados, psicodélicos, mágicos, enteógenos, alucinógenos, neurotrópicos, y en todos nuestros pueblos mexicanos pues tienen su nombre en particular en la lengua original. Tienen relevancia, son sumamente famosos, creo que todo el mundo ha oído hablar del género Psilocibe, primero por el uso ceremonial que fue redescubierto aquí en nuestro país, pero también hay registro de que se usa por otras culturas en todo el mundo. El otro asunto importante que los hace famosos es que recientemente se ha retomado el uso terapéutico, que ya existía antes cuando los redescubrieron, pero en los últimos 10 años pues ha tomado relevancia porque se pueden tratar ciertos desórdenes de la mente como depresión, ansiedad, y también para tratar dolores de cabeza. Y bueno, estos efectos se deben a la psilocibina, que es el precursor de la psilocina que está en estos hongos, y provocan estados alterados de conciencia. Médicamente así se llama. ¿Cómo reconocerlos en el campo? Pues no son muy coloridos como los boletales de los que acaban de escuchar, ¿no? De hecho son aburridos en colores. Van desde los tonos café amarillento, café rojizo, tanto en sombrero como en pie. La especie más famosa es Psilocybe cubensis, que se caracteriza por un anillo, crece en estiércol, y creo que es el más fácil de reconocer para alguien inexperto, pero debemos tener mucho cuidado, porque en vez de tener un buen viaje podemos tener un mal viaje, ¿no? Pero por el envenenamiento y no precisamente por buscar los efectos que se quieren. Otra cosa interesante también, característica es que las láminas son de color café violáceo, y en general se manchan de azul al maltrato. Aquí no se nota mucho, pero en este pedacito se puede ver un tono verdoso que los caracterizaban morfológicamente, que ya van a ver después que se confirmó a que se debía esta reacción azul. Les pongo un poco de micromorfología porque es muy necesario verlos al microscopio para poder determinar las especies que existen. Las esporas son así, en forma de corazoncito o elipsoides con pared muy gruesa, porque muchos de ellos viven en madera o tienen que vivir en el sustrato como el estiércol. Entonces el tener una pared gruesa les da cierta ventaja. ¿Dónde se encuentran? En el orden de los agaricales, donde están los típicos hongos con termerito y laminitas. Obviamente no es una regla, hay muchas otras formas, pero en general a los agaricales se les reconoce por la forma agaricoide en forma de sombrilla. Por mucho tiempo, hasta el año 2006, estuvieron en la familia Strophareaceae. Actualmente no hay certeza de en qué familia está, porque desconocemos muchas cosas. El género tiene aproximadamente 150 especies, y la especie tipo es una especie europea que se llama Psilocybe semilanciata. Solo crece en Europa, creo. Y bueno, les decía que no sabemos en qué familia está, porque está aquí en esta filogenia no resuelta. Este autor, Kalichman, y colaboradores decidieron ponerlo en Hymenogasthaces sensulato, y pues por el momento ahí lo vamos a dejar. No está emparentado con los hongos con los que se creía que está emparentado. Aquí, estos hongos pueden crecer tanto en potreros, zonas abiertas con pastizales, o dentro de los bosques.
De nueva cuenta, este Psilocybe cubensis, el hongo más famoso, ampliamente distribuido, creciendo en estiércol. Y tenemos a Psilocybe yungensis, que fue descrito de Sudamérica, en ese momento no recuerdo dónde está Yungas. ¿Alguien se acuerda? Bueno, sin realidad está en Sudamérica y llega hasta México y crece en bosques mesófilos de montaña. Les encanta. ¿No oyen? ¿Dónde paso más para allá? Bueno, pero no darle la espalda a nadie, ¿no? Pero entonces, ¿cómo voy a ver qué bueno? Trataré de hablar más fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, este Psilocybe zapotecorum creo que es el hongo del que tenemos más registros en nuestro país. Yo diría que es el que es más colectado y también crece en zonas templadas, tanto de encino como pino encino. Aquí tenemos otros más. Este de aquí se llama, bueno, voy a tener que regresar. Este se llama Psilocybe sempervive, que crece también en zonas de pastizales. Los otros dos de la derecha, de nueva cuenta, es Psilocybe yungensis, de un bosque mesófilo de montaña, de ahí del Comaltepec, uno de los bosques más bonitos que he conocido. Y este de acá es Psilocybe heimi, de un bosque de Veracruz. ¿Dónde se encuentran? Pues se encuentran ampliamente distribuidos, como habíamos dicho, aunque si ven en Europa hay más puntos, ¿cierto? Pero no quiere decir que haya más especies, hay más registros, pero tienen poquitas especies. Bueno, según este trabajo de 2005, pues en Europa habrían 16 especies hasta esa fecha. Sin embargo, aunque aquí en América, en el continente americano hay menos registros, pues según Guzmán hay 50 especies. No cabe duda que la importancia de estos hongos, o que todo el mundo científico volteara su atención hacia estos hongos, ya sea Huautla Jiménez, ya sea los mazatecos, ya sea Oaxaca, fue por esta publicación que se hizo en la revista Life, donde Gordon Wasson da a conocer al mundo el uso de estos hongos alucinógenos por un grupo allá en Oaxaca. Sin embargo, estos hongos no solamente se usan o se usaron en la Sierra Mazateca, al menos hay 9 grupos originarios que los han empleado. Pero esto fue importante para que todo el mundo prestara su atención, ¿no? Esta sustancia que tienen estos hongos se llama psilocibina, es muy similar a la serotonina en su estructura, por lo tanto fácilmente se une a los receptores que tenemos de serotonina, los 5H, y la serotonina pues normalmente está asociada con estas características para que nosotros estemos bien. Entonces todas estas características las regula la serotonina. Muy bien. ¿Qué pasa cuando se ingiere un hongo del género psilocibe o bien se ingiere psilocibina? Porque la psilocibina como tal sí se aplica para ciertos pacientes. Pues físicamente nos va a pasar esto: taquicardia, hipertermia, dilatación de pupilas, movimientos musculares compulsivos, vértigo, y en nuestra mente va a pasar todo esto: alteración de la visión de colores, distorsión del tiempo y espacio, y lo que muchos buscan, alucinaciones visuales y auditivas. ¿Por qué se ríen? Pueden reírse, no está prohibido. Entonces, mi charla dice avances en el estudio de estos hongos, y para ello es inevitable tocar el pasado porque es importante. Entonces la dividí en 3 etapas. La primera tiene que ver con micólogos y no micólogos químicos que estuvieron relacionados con la investigación de estos hongos en los aspectos taxonómicos, químicos y algunos estudios psiquiátricos. Y bueno, aquí tenemos a Roger Hen, un micólogo francés que junto con Rolf Singer se encargaron de describir varias especies mexicanas. Hoffman, quien fue el que aisló la sustancia y la nombró, y Gastón Guzmán, cuando era joven, en 1959, que fue el primero en estudiar estos hongos. Después, la segunda etapa va de 2000 a 2016, donde hay análisis filogenéticos buscando clasificaciones naturales, y por último los estudios químicos filogenómicos de 2007 para acá, es decir, de hace unos poquitos años. Muy bien, en la etapa 1 pues les había dicho que estos micólogos extranjeros se encargaron de nombrar varias especies. Aquí tenemos a Psilocybe zapotecorum, nombrado en honor a los zapotecos de la Sierra Sur. No obstante, este hongo también se consume por otros
grupos y aparte está distribuido en toda América. Esta de acá, Psilocybe cerulescens, este hongo fue descrito en 1923 en Florida, pero también se encontró aquí. Varias variedades se nombraron en honor a los grupos, como Psilocybe cerulescens variedad lixaensis, pero pues se sabe que, ahorita se sabe que es lo mismo, es cerulescens, Psilocybe mexicano, en honor a todos los mexicanos, es decir, todos nos podemos sentir incluidos aquí, ¿no? Y Psilocybe cubensis, esta especie fue descrita hace mucho en Cuba, pero pues es la de más amplia distribución. Hoffman publicó su trabajo en donde identifica la psilocibina a partir de cultivos que el micólogo Roger Haynes le envió para poder aislarla, y a partir de ese descubrimiento pues mucha gente estuvo interesada, pero también se empezaron a usar, tuvieron aplicaciones terapéuticas. Me llama la atención que en este escrito dice que grupos nativos de allá muy lejos las emplean para esto, entonces podría tener una aplicación. Entonces, básicamente, estos pueblos originarios fueron que los usaban desde hace mucho, les dieron la idea para usar en terapias. Pero a partir de 1970 se prohibió la producción, distribución y consumo de hongos de psilocibina, y varios países firmaron este convenio, México también, sobre sustancias psicotrópicas, en donde estos compuestos aparecen en esta lista, y está la psilocibina, bueno, y psilocibina también. Muy bien, hasta este punto ya tengo que tomar este otro nombre porque es importante. Los nombres son importantes. Bueno, a los taxónomos les encanta nombrarlo y por eso tienen que tocar los nombres a fuerza. Estos dos nombres fueron propuestos hace mucho tiempo, se elevaron a género, y por mucho tiempo este nombre de cónica fue sinónimo de Psilocybe. Quiere decir que dentro de Psilocybe estaban incluidas las especies de decónica. ¿Y esto por qué es importante? Porque las especies de decónica no tienen propiedades alucinógenas. Ahora se sabe que no tienen la capacidad de sintetizar o de ir por la ruta de los metabolitos que producen o que van a la síntesis de psilocibina. Y bueno, quien hizo muchísimo trabajo fue Gastón Guzmán, desde 1959 con su tesis, y después en 1983 publica esta monografía del género, donde incluye especies de todo el mundo. También describió varias especies, como estas que están aquí, muchas mexicanas, como Psilocybe haymi, que se la dedica al micólogo de París, bueno, de Francia, y estas otras de otros países, como Psilocybe hispánica de España y Psilocybe colombiana. Otras personas que también trabajaron en 1958 fueron estos dos señores, Singer y Smith, que fueron quienes más trabajaron de manera taxonómica al grupo. Es decir, con caracteres morfológicos de macro y micro determinaron y nombraron varias especies. Después, Guzmán formó un equipo de trabajo con varios colaboradores, como Florencia Ramírez Guillén, Fidel Tapia, Alonso Cortés, Etelvina Gándara y su hija, Laura Guzmán Dávalos, y empezaron a hacer muchos trabajos sobre taxonomía. Muy bien, también con relación a los métodos, pues conforme avanza la ciencia hay métodos más sofisticados para determinar este tipo de alcaloides, la psilocibina. Y pues estos son algunos métodos, y durante ese tiempo, en la etapa 1, pues se probó la presencia de estos compuestos en varias especies. Otra vez saco a colación de cónica para la etapa 2, y es que fue hasta el año 2000, después en 2006, donde se comprobó con filogenias, tratando de buscar si Psilocybe y decónica eran grupos naturales, ¿qué pasaba con ellos? Pues se encontró que habían dos grupos separados, los hongos alucinógenos y los hongos no alucinógenos, y decidieron retener el nombre Psilocybe para los hongos alucinógenos porque ya habían nombrado a la psilocibina, ¿no? Si le hubieran puesto el nombre que le tocaba, realmente la psilocibina ya no tendría que llamarse psilocibina. Entonces lo más fácil era retener el nombre conservado de Psilocybe, porque el tipo del género era una decónica montana. Entonces, para evitar problemas nomenclaturales y que ahora le llamáramos de otra forma a la psilocibina, pues lo más fácil fue usar el nombre Psilocybe para los hongos alucinógenos que están en este grupo y decónica para los no alucinógenos. Entonces, este trabajo fue confirmado en 2006 por Maten y colaboradores. Entonces, hasta aquí vamos, ¿no? Hay dos grupos, unos sí tienen psilocibina, otros no. Algo interesante que me gustaría retomar es que estos hongos del género Psilocybe, como les dije al principio, al tocarlos se manchan de azul.
y de manera empírica los que lo estudiaban decían, pues la psilocibina es la que se oxida, y entonces esa es la característica que distingue a todo el grupo. Y pues sí, sí era cierto, aunque lo hayan dicho de manera empírica, y esto fue probado más adelante. Más adelante, en 2013, con varias otras regiones de DNA y con un muestreo más exhaustivo, pues estos autores obtienen el mismo patrón. De cónica por un lado, psilocibe por otro lado, pero hay muchas cosas que todavía no están claras, como quién es el grupo hermano de psilocibe. Se plantea uno, pero no tiene soporte, entonces eso no estaba resuelto. Lo otro es que decónica no está cercanamente relacionada con psilocibe, a pesar de compartir mucha morfología, macro y micro. Entonces eso era algo interesante. Y luego encuentran otra cosa más. Resulta que psilocibe atrobrunea, un hongo en el que le hicieron pruebas y no encuentran la producción de psilocibina, resulta que está dentro del clado de psilocibe. Entonces, ¿qué pasa aquí? Eso fue algo que movió todo este asunto. Aquí en esta etapa también se retoman los estudios terapéuticos. Fue el Instituto Johns Hopkins quien fue de los primeros en hacer investigaciones o restablecer esas investigaciones con psilocibina a pacientes que tenían ansiedad o como paliativos en estados avanzados de cáncer, ¿no? Y también para tratar dolores de cabeza. Ya me cansé, pero ya voy en la etapa 3. Muy bien, entonces esta es la etapa en la que se ha avanzado recientemente y yo creo que a grandes pasos, porque pues hay técnicas efectivas, más efectivas para obtener o visualizar los compuestos químicos. Se dio a conocer los genes que participan en la biosíntesis de la psilocibina. Entonces, esto fue un superavance en muchas otras cosas, ¿no? Y entonces voy a hablar de eso en el tiempo que me queda. Muy bien, gracias. Entonces, Frick y colaboradores en 2017 nombran y conocen a los genes, que son estos que están en colorcitos, que participan en la ruta para la biosíntesis de la psilocibina. Como materia prima usan el triptófano, que es un aminoácido esencial, y pues ya de ahí pueden sintetizar. Otra cosa que también se encontró, y bueno, ya se sospechaba y se creía porque ya se habían hecho estudios químicos con cromatografía líquida en otros grupos de hongos, como Paniolus, Hypnopilus, y se sabe que estos hongos, aparte de Inocibe y Pluteus, también pueden sintetizar psilocibina. Lo relevante de ellos es que ya se conocieron los genes, es la explicación que le dan. La explicación que le dan es que hubo una transferencia horizontal, quiere decir que otro organismo llevó los genes de psilocibina a los otros hongos dentro de agaricales. Pero algo interesante también que encontraron es que este hongo, un hongo entomopatógeno, Masospora, del orden Entomophthalales. En hongos tenemos dos grupos principales que atacan insectos, los hipocriales, en donde están las famosas los hongos que hacen zombie a las hormigas, y en Entomophthalales, que está como por aquí, súper alejado de agaricales, y agaricales está aquí. Entonces esto reconfirma que el tener los genes de la psilocibina pues no se adquirió una vez, sino varias veces. Sí. Y bueno, ¿se acuerdan de lo que les había dicho de mancharse de azul? Sí. Pues estos autores, en 2019 y 2021, encuentran la razón por la que estos hongos se manchan de azul, y ocurren estas cosas: una de fosforilación, una oxidación y una oligomerización de esta molécula, y de la psilocina, porque la psilocibina se tiene que desfosforilar. Si hay un químico aquí me puede ayudar, yo lo entiendo de manera caricaturesca. Se corta el grupo, se hace una fosforilación, se corta este grupo y se unen muchos y provocan esta coloración azul. Entonces Guzmán y todos los primeros micólogos tenían razón, solo que no habían descubierto la ruta, ¿no? Entonces eso me sorprende, a pesar de que ellos los estudiaron hace mucho tiempo, ya tenían idea de lo que podría estar pasando. Y bueno, este otro trabajo también es sumamente relevante porque
Trataron de caracterizar todos los compuestos químicos que estaban en este hongo, Psilocybe cubensis, obtenido a través de cultivo. Obviamente, para hacer estudios químicos necesitamos mucho hongo y mejor que los cultivados. Entonces, encontraron que solo 0.2% de los compuestos químicos que encontraron se podrían asignar a un grupo ya conocido. Quiere decir que 99.8 no está nombrado ni está conocido. Entonces, eso también es relevante. El otro asunto relevante es que tanto se degradan. Estos son los compuestos activos que tienen los hongos. Principalmente tienen psilocibina, que es este, acá es el que está en mayores cantidades. Estos también están, pero en menores cantidades. El asunto es que estudiaron qué tanto tardaban en degradarse y resulta que el Psilocybe cubensis es la que menos conserva estos compuestos activos. Y esto es importante que lo sepamos, porque muchas de las cosas que dan para esto de las microdosis están hechas con Psilocybe cubensis, entonces a lo mejor, no quiero decir que ya no tienen, ¿no? Sino hay que tener cuidado con qué especies se está trabajando, por eso son importantes los nombres. Este otro trabajo resuelve varias cosas que les había dicho no estaban resueltas. Se encuentra que el grupo hermano de Psilocybe es un hongo que se llama Agrosibe. Aquí en la filogenia no está porque aquí nada más trataban de mostrar los genes de psilocibina. En este trabajo lo relevante que encontraron es que hay dos clados dentro de Psilocybe, el clado 1 y el clado 2, que ya se había recuperado previamente, pero hay una diferencia en el orden de genes. Si ven aquí con los colorcitos, está primero rojo, verde, morado, amarillo, y aquí está rojo, amarillo, morado y ¿qué? Verde. Entonces, los hongos de este clado son nuestros hongos mexicanitos tropicales, han decidido, o bueno, este grupo evolucionó en una manera distinta a esta, aunque ambos tienen los genes para sintetizar psilocibina, lo hicieron en un camino diferente, y eso pues es sumamente interesante. La psilocibina sí es la característica que agrupa a estos hongos, pero el orden de genes es el que caracteriza a los del clado 1 y a los del clado 2. Y bueno, por último quisiera hablar muy brevemente de algunos aspectos ecológicos. Es muy egocéntrico pensar que la psilocibina está ahí para nosotros, ¿no? Para que nosotros los consumamos y ocurran todas esas cosas. Los alcaloides se saben que tienen pues aplicaciones en la naturaleza como defensa, como competencia, entre otras cosas. Esa parte todavía no está bien estudiada en nuestros hongos, solo hay algunas ideas. Por ejemplo, han visto que ciertas babosas o ciertos invertebrados comen solamente las láminas. Se sabe que en las láminas hay menos cantidad de metabolitos y es probable que los coman para llevar y dispersar mejor sus esporas sin que los alcaloides les hagan daño. Se sabe también que hay que no es lo mismo el metabolismo de un invertebrado, de un ratón y de un humano. Entonces también hay muchas otras cosas ocultas que no sabemos, como por ejemplo si hay sinergia entre otros compuestos con la psilocibina y el efecto que tienen en los diferentes grupos de organismos. Creo que ya me estoy pasando mucho. Y quisiera hablar brevemente de que todavía se siguen describiendo nuevas especies para la ciencia, sobre todo en Estados Unidos, en Ecuador. Bueno, 3 especies son de Estados Unidos y una de Ecuador. Seguramente en México sí tenemos más, pero no las hemos descubierto todavía. ¿Qué ventaja tiene el uso de psicodélicos, particularmente la psilocibina? Porque se ha aplicado la psilocibina pura para pacientes con varios problemas, ¿no? Me gustaría resaltar esto de la ansiedad y depresión, que ayudan al estado de ánimo, tratamiento de los dolores de cabeza, etc. Después pueden ver con más calma la presentación. Algo que salió este año en este trabajo fue que trataron, ahí me faltó una N en esta parte, trataron a 7 adultos a través con psilocibina, con 25 miligramos de psilocibina, es decir, el compuesto puro, para ver qué pasaba, ¿no? Y entonces lo que encontraron es que el cerebro cambiaba, ¿no? Aquí es en estado normal, aquí es con psilocibina, y aquí ya es cuando vuelve a la normalidad, pero encontraron que había ciertos efectos positivos a largo plazo después de haber consumido psilocibina. Ya se terminó mi tiempo y nada más quería hablar un poquito de la legalidad, porque eso es importante. O ya me bloquearon.
Bueno, esto sí quiero que sea importante, o sea, sí hay un efecto positivo, quiero dejarles esto, pero sí se debe tener mucho cuidado con su uso sin supervisión, particularmente la psilocibina, porque sí se administra en donde es legal, es decir, en muchas clínicas de Estados Unidos, y tiene que ser aplicado por un profesional de la salud. Pero también está documentado que existen riesgos si hay una enfermedad como esquizofrenia o trastornos bipolares. Está muy de moda dar microdosis, en internet las venden, y no es más que 5 miligramos de hongo molido. Pero ¿cuál especie creen que es la que muere? Psilocybe cubensis, que es súper fácil de cultivar, pero es la que más pierde las propiedades. Entonces, sí debemos tener mucho cuidado en ese asunto, y otra vez ya no puedo avanzar. Pero sí necesitan saber que recientemente hay iniciativas para poder legalizar la posesión y uso de psilocibe y de psilocibina. En estos estados ya más bien en verdecito es donde ya se legalizaron y se pueden hacer estudios. En México están prohibidos bajo la Ley General de Salud. Toda persona que posea psilocibina o psilocibe tiene que pagar algo, ¿no? Pero, no obstante, el Código Penal no castiga a los pueblos originarios, quienes consumen todo el hongo, y pueden haber muchas sustancias ahí que están trabajando sinergísticamente para beneficios de la salud. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que los pueblos originarios saben más de lo que nosotros sabemos. ¿Qué pasa en México? Pues sí, hay iniciativas para legalizarla, y en Oaxaca recientemente me encontré justo anoche esta iniciativa de esta diputada que está proponiendo que se agregue el asunto de que no se va a castigar a las personas por usarlas de manera tradicional. Creo que eso no estaba en la Constitución, no sé, necesitamos leerlo con calma y esto.